Gracias, señor vicepresidente. Señor ministro, hay una corrupción sistémica en la familia, el Gobierno y el partido de Pedro Sánchez. No hay un solo canciller o primer ministro europeo que tenga una situación judicial semejante a la que tiene Pedro Sánchez. 4 juzgados, más de 15 delitos y todo apunta en la misma dirección, al número 1. Comencemos con la familia. Mire, la mujer del presidente ha hecho uso de la Moncloa para sus negocios personales, lo que más allá de todo reproche penal ya debiera haber supuesto la dimisión de Pedro Sánchez por el reproche moral y ético que efectivamente tiene esta actuación. Ahora está imputada por 2 delitos, por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios. Nos queda por saber también si lo estará por apropiación indebida. Sabemos que el juez ha citado como testigo al director de los servicios jurídicos de la Complutense. Dijeron que no había caso, que todo era fango y patrañas de la derecha, de la ultraderecha, de los pseudomedios, que jamás la imputarían, que luego lo archivarían y que le quitarían el caso al juez. Hoy también sabemos que el abogado de la señora Gómez le dijo al juez que la señora Gómez trabajaba en Moncloa y que tenía allí sus negocios. Pero al Senado le han dicho ustedes, el Gobierno, que no, que la señora Gómez no tiene su empleo y no tiene sus negocios en Moncloa. ¿Quién miente? ¿La señora Begoña Gómez? ¿El Gobierno? ¿Todos? Pero mire, como el caso avanza, desataron una cacería contra el juez que investiga la corrupción de la mujer de Sánchez para intentar desacreditarle. Y ministros de su Gobierno le han acusado de prevaricación, iniciando una guerra insólita entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Difundieron y ampliaron bulos como el de los 2 DNIs del juez Peinado. Y ustedes ni pidieron perdón ni lo han desmentido. Pero el caso continuaba y pasaron al ataque judicial cuando por primera vez en democracia han usado al abogado general del Estado para querellarse contra un juez por unas cuestiones de una ciudadana particular. Una querella, señor ministro, que hemos pagado todos, pero que al señor Sánchez le ha costado nada. Y el tribunal, por unanimidad, ha rechazado de plano su querella por arbitraria y abusiva, en palabras de uno de los magistrados. También está imputado el hermano del señor Sánchez por un delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, por otro de tráfico de influencias, por malversación y por prevaricación. Tenía un sueldo de 55.000 euros por un trabajo por el que ni pisaba. Hasta un despacho fantasma le hicieron sus compañeros socialistas de Badajoz en una mañana para que pudiera tener un sitio al que ir, mientras además vivía en Portugal. También la jueza ha tenido que mandar varias veces a la UCO a recabar información a la Diputación que sus compañeros socialistas no le querían pasar. Y luego se permiten ustedes dar lecciones de absentismo laboral, de fraude fiscal y de cómo hay que colaborar con la justicia. Esto solo en la familia, señor ministro. Pero vayamos al Gobierno. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Mire, mientras todos los españoles estábamos en nuestra casa en plena pandemia, la mano derecha de Pedro Sánchez usaba el Ministerio de Transportes como sede logística de toda la trama de corrupción que desvió después a otros ministerios con la compraventa de mascarillas fraudulentas y también a dos comunidades autonómicas, una la que presidía la señora Armengol y otra el señor Torres, que por cierto también han mentido en sus declaraciones. Y mientras los españoles salían de la crisis económica tras la pandemia, a la mano derecha de Sánchez le pagaban el piso del amante, el chalet y también los viajes. Comenzaron negando todos estos hechos. Volvían a decir que eran bulos, pseudomedios, fachosfera. Hoy ya hay varios altos cargos del Ministerio imputados, ministerios registrados por ello, y estamos a las puertas de que la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el Partido Socialista esté imputado. Pero vamos a otro de los casos de corrupción que les atenazan, el caso del sí. Mismos protagonistas, Ábalos, Koldo, Aldama y los lingotes de oro. Primero dijeron que no sabían que iban a viajar a España. Mintieron. Dijeron que fue Marlaska el que había avisado que del sí venía en el avión. Mintieron. Dijeron que Ábalos tomó la decisión de ir cuando le avisó Marlaska. Mintieron. Dijeron que Ábalos fue a Barajas para evitar una crisis diplomática. Mintieron. Dijeron, señor ministro, que Sánchez no lo sabía. Y mintieron. Todos los españoles hemos visto el WhatsApp en el que Sánchez le dice a Ábalos: viene Delsi, ok, pa'lante, que entre. Y después de todo esto, señor ministro, le aplaudieron. Aquí en esos bancos azules aplaudieron a Ábalos como si fuera un héroe. Señor ministro, son ustedes el cinismo personificado. Y hoy ha venido usted aquí a volver a mentir, señor ministro, cuando decía que no ha habido ningún viaje. Hoy también sabemos la millonaria comisión que ha pedido Aldama por estas cuestiones y quizás los volcados informáticos nos den la información de con quién pensaba repartirla. A lo mejor había alguna de estos en esta lista. Toda esta trama operaba con la tranquilidad de saberse protegidos e informados desde Interior con móviles opacos que proporcionaban desde el Ministerio del Interior, sabiendo que estaban además incluidos entre la lista de informantes para que les saltase la información si estaban siendo investigados. Tenían al mismísimo director de la Guardia Civil informándoles de cómo iba el caso judicialmente y cuando ustedes vieron que se iba a destapar, le cesaron
sorpresivamente y le han mandado a Washington. ¿Así es como ustedes trabajan contra la corrupción? Así es como trabajan contra la corrupción. Señor Bolaños, ¿qué tienen esos pendrives y esos discos duros que tanto les preocupan y que tienen al lado de la Guardia Civil afanosamente trabajando para conseguirlos? ¿Qué hay ahí en esos pendrives? Y mire, como le he preguntado por unos pendrives y unos discos duros, estoy seguro que saldrá usted aquí corriendo, con su sonrisa, y me dirá lo de los martilleos de los ordenadores de Bárcenas. ¿A que sí? Pues mire, le traigo el auto de la Audiencia Provincial que niega que el PP martillase ningunos ordenadores de Bárcenas. Y por como sé que usted no cree en la justicia, le traigo también Neutral, que no es sospechosa de ser fachosfera, el que también dice que el PP nunca martilló ya ningún ordenador. Dejen de soltar bulos y de mentir. Déjelo. Señor Bolaños, mire, se lo dejo aquí para que haga fotocopias y se lo pase a los ministros. Se lo paso para que dejen de repetir bulos y mentiras. Mire, hay otro caso que ha saltado también la semana pasada, el caso de los hidrocarburos. El último caso en saltar, que tiene estafas en impuestos de hidrocarburos con los mismos protagonistas. Aldama, Koldo, Ábalos, en toda la trama están siempre los mismos. Más de 180 millones de euros por defraudar al fisco y que no se podría haber llevado a cabo sin el concurso de miembros del Gobierno. Pero esto no es todo, señor Bolaños, sigo. Es que tienen ustedes imputado al fiscal general del Estado. Y he de reconocerle que siento cierta vergüenza ajena al escuchar al ministro de Justicia decir que está imputado por decir la verdad o por desmentir bulos. Que esto lo diga la ministra portavoz o el señor Pachi López, que no tienen ni idea de derecho, pues puede tener un pase. Pero que lo diga usted, obviando claramente el principio de tipicidad de nuestro Código Penal, es bochornoso para la carrera judicial que usted sea ministro de Justicia. Es vergonzoso. Engañando a la ciudadanía a sabiendas y dolosamente de que está usted mintiendo cuando dice que al fiscal general se le está investigando por decir la verdad. Usted miente y lo sabe. Por cierto, que este mismo tribunal que ha imputado al fiscal general del Estado, antes de ayer también archivaba una querella contra la ministra Montero. ¿En cuál de los dos casos hay prevaricación? ¿O es que la prevaricación para el Gobierno actúa a beneficio de inventario? Siempre a favor de Pedro Sánchez. Son ustedes tan inmorales como incompetentes y tan sectarios como ignorantes. Y cuando el derecho y la ley no les sirven a sus propósitos, entonces lo retuercen y se lo inventan. Y si esto tampoco les funciona, como lo estamos viendo, se inventan la patraña de un plan antidemocrático para hacer caer al Gobierno. Ningún Gobierno español en democracia, señor Bolaños, ha sido tan corrupto y ha estado tan podrido. Señor Bolaños, le repito, familia, Gobierno y partido. Y tienen la cara dura de repetir sin cesar que sí, que bueno, que tienen algo de corrupción, pero oye, que perdone, que nosotros no somos como el PP, que nosotros actuamos con contundencia. ¿En serio? ¿De verdad se comparan ustedes con el PP? Mire, señor Bolaños, el PP jamás ha amnistiado a delincuentes, y ustedes sí. El PP jamás ha rebajado del Código Penal los delitos de corrupción, y ustedes sí. El PP jamás ha usado al Tribunal Constitucional para borrar delitos de compañeros por corrupción, y ustedes sí. El PP jamás se ha querullado contra un juez por investigar corrupción. Señor Bolaños, ningún presidente del PP se ha querellado ni ha usado la abogacía del Estado para querellarse contra un juez por investigar la corrupción de un familiar, entre otras cosas porque la mujer de ningún presidente del Gobierno del Partido Popular se dedicaba a hacer negocios desde la Moncloa. Efectivamente, no nos parecemos en nada, señor ministro. Y mire, en la sesión de control ha mentido usted otra vez. Ha dicho usted que solamente había ministros del Partido Popular condenados por corrupción. Por cierto, ninguno de ellos fue en el ejercicio de su cargo como ministros. Pero mire, Barrio Nuevo, Chávez, Griñán, Madalena Álvarez, Virgilio Zapatero, Vicente Albero, 6 ministros socialistas condenados por corrupción. Llevan 3 más. Señor Bolaños. Sí. Y podría seguir. Podemos recordar, oiga, esas fotos que ha visto toda España de Roldán en calzoncillos en orgías. ¿Se acuerda usted? Forma parte del mismo partido que el señor Roldán, señor Bolaños. Del Tito Berni. Señor Bolaños. Dejen de dar lecciones, que si en algo son expertos los socialistas es en llevárselo ajeno. Dejen de dar lecciones. Pero sigamos con los bulos. Esta semana decía el ministro Óscar López que el PSOE tardó 3 días en tomar decisiones contra Ábalos. ¿De verdad, señor Bolaños? ¿En serio? Mire, hoy sabemos que Sánchez sabía desde 2022 que Ábalos estaba en la lupa de Hacienda por sus negocios en transportes. También sabemos que era conocedor y autorizó la entrada de Delsi. Señor Bolaños, desde 2022, ¿por qué no lo pusieron en manos de la justicia?
¿Por qué lo incluyeron en las listas del 23 de julio? ¿Por qué lo iban a meter en las listas de las europeas? Porque le querían aforado, ¿verdad, señor Bolaños? Ustedes no han luchado contra la corrupción. Lo que han estado haciendo es intentando tapar todo rastro, comprando y premiando voluntades y silencios. Tienen ustedes de honrado, señor Bolaños, lo que yo de comunista. Y ahora, cuando salga usted a darme la réplica, que le veo muy azorado con el móvil, lo imagino que estarán pasando información personal mía, como ha hecho el señor Óscar Puente contra compañeros míos, que es una auténtica vergüenza, vergüenza, me imagino. Ahora, cuando salga a darme la réplica, ¿será usted capaz de no mentir, de no insultar, de hablar de la corrupción de su presente y no de la que pudo haber en mi partido cuando yo estaba estudiando la carrera? ¿Será usted capaz? ¿Será usted capaz de salir y no tergiversar todo lo que yo he dicho, que va a quedar escrito para las mentiras que suele usted decir, que es lo que hace con mis compañeros? ¿Será usted capaz de no mentir cuando salga aquí y hablar de la corrupción, que es de lo que va esta interpelación, de su partido, de la familia del presidente del Gobierno y de su Gobierno? Muchas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Muchas gracias, señora Muñoz, por su interpelación. No me hace falta esa documentación que usted tiene la amabilidad de dejarme, porque ustedes lo que hicieron con aquellos discos duros fue formatearlos 35 veces y rayarlos con un punzón. ¿Estará usted orgullosa de lo que hizo el Partido Popular con aquellos discos duros? ¿Está usted muy orgullosa de lo que hizo el Partido Popular formateando 35 veces un disco duro y rayándolo con un punzón? Pues si ese es su estándar de colaboración con la justicia, pues creo que queda bastante claro. La interpelación podría terminar aquí. El estándar del Partido Popular de colaboración con la justicia es rayar 35 veces un disco duro y rayarlo con un punzón hasta que quedó inutilizado para el juzgado. Vaya estándar, y ustedes lo defienden y traen documentación. En fin, señora Muñoz, habrá tenido usted días más brillantes. Vamos a ir a otro tipo de temas que usted también ha planteado en esta tribuna. Quiero decirle que su discurso ha sido un discurso absolutamente habitual en la bancada del Partido Popular y de Vox. Sus discursos son muy intercambiables, dicen ustedes. Ahora hay una interpelación de Vox. Le animo y le invito a que la escuche, porque lo que va a decir la ultraderecha es lo mismo que dice la derecha extrema. Por tanto, pues casi podrían ustedes acumular las intervenciones y yo responderlas en un único turno, porque dicen ustedes lo mismo. Nos ha llamado, que me haya dado tiempo a tomar nota, señora Muñoz, nos ha llamado inmorales, sectarios, incompetentes, mentirosos, corruptos. Bueno, y ha dicho usted que somos el gobierno, fíjese, el gobierno más asolado por la corrupción de la historia de la democracia. Le insisto, que son ustedes el Partido Popular, que tengan ustedes prudencia, que todos, y estoy convencido que ustedes también, cuando surge un caso de corrupción, estoy seguro que ustedes se avergonzaban de los miles de millones desfalcados por dirigentes del Partido Popular, luego condenados por corrupción. Estoy seguro que ustedes se avergonzaban y les entristecía. El problema es cómo se afrontan las cuestiones y cómo se afrontan las irregularidades. Porque estará usted de acuerdo que si su estándar es rayar 35 veces un disco duro y hacerlo inútil para cualquier investigación judicial, pues vaya con el estándar del Partido Popular. Pero estaremos de acuerdo que nosotros facilitamos cualquier investigación, colaboramos con la justicia y, desde luego, no rayamos 35 veces un disco duro ni con un punzón lo destrozamos. Eso seguro que no lo hacemos.
También ha dicho usted que usted no amnistían delincuentes. ¿Será que usted considera que no son delincuentes los que cometen delitos fiscales? Porque ustedes aprobaron una amnistía fiscal para delincuentes fiscales. Es decir, para gente que había desfalcado a la hacienda pública, ustedes les perdonaron los delitos. Señor por Bravo, cierto, un momento, ministro. Señor Bravo, su compañera, que es la portavoz, y que tiene usted además justo a la derecha, señor Bravo, escúcheme un momento, por favor. Escúcheme. Tendrá la oportunidad de responderle al ministro en todos los términos que ella considere. No le quite usted el protagonismo que se merece su portavoz, por favor. Sí, ustedes con los delincuentes fiscales, digamos que son laxos. Ya me explicará usted por qué razón. Por cierto, ¿qué opinión le merece a usted que un ciudadano ejemplar defraude 350.000 euros a la hacienda pública? ¿Le merece alguna opinión? Porque me gustaría conocerla. ¿Está usted con el fiscal o con el que, ejemplar, por supuesto, defrauda 350.000 euros a la hacienda pública? Que luego se queja de que le llamemos delincuente confeso. Pues mire, claro, cuando dije delincuente confeso pensé, bueno, voy a conocer exactamente cuál ha sido el alcance, cuál es el alcance de la expresión delincuente confeso. ¿En quién puedo apoyarme? ¿En la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación? ¿En el Consejo de Estado? ¿Qué significa delincuente confeso? Y pensé, no, quizá mejor en la Comunidad de Madrid, en el Diccionario de Términos Jurídicos de la Comunidad de Madrid, que sabe cómo define delincuente confeso: persona que declara o confiesa la comisión de un delito. Ya estaría, ¿no? Y mire, ustedes son muy previsibles. Plantean montajes, plantean películas. Es una pena que la Academia de Cine ya haya decidido quién se va a llevar el Goya de Honor, porque ustedes siempre están creando nuevas películas. El España se rompe. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿En qué ha quedado el España se rompe? ¿Cómo está ese tema del España se rompe? ¿Cómo están las mesas petitorias contra los indultos? ¿Cómo van las manifestaciones contra la amnistía? ¿Por qué se iba a romper España y la Constitución? ¿Cómo está ese tema de que íbamos a dar la presidencia de la Generalitat a Junts? ¿Cómo está ese asunto? Y hace tiempo que no escucho que Salvador Illa es un presidente independentista. ¿Cómo está ese tema, señora Muñoz? ¿Me lo puede usted informar? Claro, ven ustedes, hacen el ridículo. Hoy en Cataluña hay una convivencia normalizada, en lo político, en lo social, en lo institucional. Y ustedes, pues esa película que se montaron con España se rompe, hoy ha quedado en eso, una película. Pero no es la única película. También ustedes protagonizaron la película España se hunde. ¿Cómo está esa crisis económica profundísima que pronosticó el señor Feijóo en el año 2022? ¿Cómo está ese tema? Y que la reforma laboral, que iba a generar más paro, ¿se acuerda? Y el salario mínimo interprofesional, que no lo iban a poder pagar las empresas y que por tanto también iba a generar paro. Bueno, pues fíjese, Fondo Monetario Internacional, diciendo que España es la economía avanzada del mundo que más va a crecer en 2024 y 2025. 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. El país que tiene menos inflación en este momento de toda la Unión Europea. Los pensionistas cobrando una actualización de sus pensiones conforme sube la vida y no el 0,25 de miseria al que les condenaba el Partido Popular. Por tanto, esa película de España se hunde, ¿cómo está ese asunto? ¿Me lo puede usted refrescar? Estaré encantado. Y luego la tercera película, que es la que protagoniza su intervención hoy aquí, es, si me lo permite, la más floja. Es un remake, ¿no? La película, bueno, pues es, oiga, voy a intentar esparcir todo el barro que pueda para que los españoles piensen que somos todos lo mismo. Esa es la película, básicamente. Y entonces ustedes, pues vienen aquí, ensucian a personas honestas. Por cierto, ¿a qué se van a dedicar ustedes cuando las personas honestas queden absolutamente exoneradas de toda responsabilidad? Cuando esas investigaciones queden y demuestren que son personas honradas, ¿en qué van a quedar ustedes? ¿Como la película de España se hunde? ¿Como la película de España se rompe? ¿A qué se van a dedicar ustedes? Porque es que no hacen una propuesta ustedes ni por equivocación, ¿Dónde está el giro social?
el giro social del Partido Popular. Pero si fue un paso de baile, duró 20 segundos. De verdad, es que ustedes, absolutamente metidos en esa dinámica de la polarización, de la intoxicación, del barro, de la falsedad, de intentar que los españoles crean que todo es lo mismo y, por tanto, pues como todo es lo mismo, la derecha, por supuesto, ahí sale ganando, pues ustedes lo que hacen es simple y llanamente el ridículo, señora Muñoz. Permítame que se lo diga. Y no me hace falta ninguna referencia personal, parece mentira que no me conozca. Ninguna referencia personal. Ustedes hacen el ridículo como partido y como grupo parlamentario. Es nada personal suyo, es de todos sus compañeros, no se preocupe. Este gobierno será recordado por haber dado a España un momento dulce en lo económico, en lo social y en lo territorial. Nosotros heredamos una situación territorial en nuestro país que era gravísima, una crisis institucional y una crisis política que ustedes recordarán en Cataluña en el año 17, en el año 18. Y hoy podemos decir con orgullo que con un patriotismo inteligente, a diferencia del suyo, que es un patriotismo tóxico, hemos conseguido resolver el conflicto en Cataluña. Estamos creciendo económicamente, como reconoce el Fondo Monetario Internacional, 4 veces más que la media de la Unión Europea, 4 veces más. El año pasado, en 2023, crecimos 6 veces más que la media europea en crecimiento económico. Y estamos camino de los 22 millones de afiliados en la Seguridad Social. ¿Ustedes tienen algún proyecto para este país? ¿Le importaría en algún momento a alguno de ustedes, en alguna intervención que tengan, en cualquier sitio, parlamentaria o fuera, podrían ustedes decir o hacer alguna propuesta que mejore la vida a los españoles? ¿Serían tan amables? Porque piensen ustedes que son una oposición absolutamente inútil. No aportan nada a este país, absolutamente nada. Y por tanto, pues creo que deberían tener un poco más de prudencia. Veo, señora Muñoz, por todos los comentarios y todas las palabras que le están erigiendo las personas que le rodean en la bancada, que su intervención va a ser una intervención colegiada, con la mejor inteligencia colectiva del Partido Popular. Estoy deseando escucharla. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Muñoz de la Iglesia. La verdad, señor ministro, es que escuchándole lo que estaba pensando es que ahora va a resultar que le tenemos que pedir perdón a Koldo, a Aldama, a Ábalos, a toda la gente que estaba en su gobierno llevándoselo crudo. Vamos a tener que pedirles perdón. Mire, la corrupción pasada se condena, pero no hace mejor la suya, señor Bolaños. Ustedes dicen que lo de los discos, que si borramos los discos, ustedes lo que hacen es que desaparezcan los móviles de Interior, como en el caso del Tito Berni, o que los discos duros aparezcan borrados, como le ha informado Interior al ministro de Koldo, ¿verdad, señor? Así colaboran ustedes con la justicia. Y mire, insiste usted en algo que me parece preocupante, que es lo del delincuente confeso. Insiste, se recrea usted, lo repite ayer en el Senado, lo vuelve a repetir usted hoy. Nos trae aquí la RAE, ¿no? Señor ministro, en la página web de su ministerio aparece esta orden, la 343 de 2016 de la Unión Europea, que dice que los cargos públicos no podemos llamar delincuente a alguien que no está condenado por una sentencia judicial. Se lo vuelvo a dejar para que lo imprima y estudie, señor ministro de Justicia. Se lo dejo, se lo dejo. Mire, es incapaz de dar ni una sola explicación. Mentiras, ataques, insultos y tú más, nada. Intenta usted tapar sus carencias con un poco de humor rancio y mucha soberbia, pero al final todo se sabe y la verdad se va a acabar sabiendo, señor ministro. No es casualidad que el equipo de opinión sincronizada esté ya lanzando insidias de que hay un plan antidemocrático contra el Gobierno de España. Algunos de sus compañeros ministros ya están en ello, porque hay muchas lenguas informadas que dicen que en Moncloa ya están preparando la situación y el relato por si acaso imputan al número 1, a Pedro Sánchez. Este truco, señor Bolaños, es más viejo que la orilla del río. No hay populista o autócrata que no lo haya utilizado alguna vez en sus ejercicios de poder. Están ustedes en un callejón sin salida y solo les queda el ataque.
no ya al PP, sino a las instituciones, a la justicia, al Estado de Derecho y a todo lo que suponga admitir que el emperador efectivamente va desnudo. Por eso mienten todo el rato y a todo el mundo. Y mire, yo le quiero leer un párrafo de la filósofa alemana Hannah Arendt, que estoy segura que va a resultar muy motivador. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y de juzgar, está sin saberlo ni quererlo completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras. Señor Bolaños, nosotros no vamos a dejar que hagan ustedes con España lo que quieran. Da igual cuánto mientan, da igual. Usted miente consciente y dolosamente para confundir a los pocos españoles crédulos que puedan quedar. ¿Confía usted en la fe ciega de quien antepone que gobiernen los suyos a que gobierne la decencia, la honradez y no el despotismo? Pero la fe ciega se acaba, señor Bolaños, y las piezas van cayendo y la verdad va apareciendo. En pleno proceso de supervivencia hacen lo que sea necesario, incluso el ridículo, como hemos visto hoy aquí. Va usted de fracaso en fracaso. Su ley estrella, la de la amnistía, un fracaso. Han sido incapaces de amnistiar a los delincuentes que querían ustedes amnistiar por 7 votos. Las querellas de la Abogacía General del Estado contra un juez, archivadas. Las peticiones de archivo de la Fiscalía contra los casos de Begoña y del hermano, desestimados. Todo les sale mal. ¿Sabe por qué? Porque solo la falta de ética y valores suya es comparable a su ignorancia e incapacidad. Si es que hasta para hacer el mar hay que ser inteligente. No sé si es usted el peor ministro de Justicia. Lo que sí sé es que es usted el ministro de Justicia más dañino para la democracia española, que es peor. Señor Bolaños, es usted el único ministro de Justicia de la Unión Europea que legisla con y para delincuentes. Es usted el único ministro de la Justicia de la Unión Europea que ha reducido delitos de corrupción de su Código Penal. Es usted el único ministro de Justicia de la Unión Europea que, en lugar de encarcelar a terroristas, los saca antes de tiempo. Es usted el único ministro de Justicia que ha permitido que en este país se saque a violadores. Es usted el único ministro de Justicia que ha atacado a los jueces y que ha usado instituciones del Estado para hacerlo. Señor Bolaños, da igual cuánto nos ataquen, cuánto nos insulten, cuánto mientan. La verdad va a seguir saliendo y este gobierno caerá porque tiene los pies de barro y se derrumbarán y todos los veremos. Pero usted, señor Bolaños, lo va a ver desde primera fila. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Muchas gracias, señora Muñoz, por su intervención. Repetir siempre el mismo argumentario hace que, de manera necesaria, también tengamos que repetir desde el Gobierno las mismas ideas. Yo creo que no hay ninguna duda en que este Gobierno respeta las instituciones democráticas, apoya a la Fiscalía, apoya en esas investigaciones que han de esclarecer la verdad. ¡Ay de ustedes cuando la verdad se conozca! ¿Cuánto perdón van a tener que hacer a personas honestas a las que están ensuciando cada día? Y, por tanto, ustedes son los menos interesados en que se conozca la verdad. Y, por supuesto, quien la haga, que la pague. Y esa es la diferencia fundamental. Se lo decía en mi primer turno en este atril. Lamentablemente, existen casos de corrupción, irregularidades, corruptelas que surgen en gobiernos de distinto color político, lamentablemente. Y yo estoy convencido que ustedes se avergüenzan cuando la persona que los protagoniza es alguien del Partido Popular, como nos avergonzamos nosotros cuando quien lo protagoniza es alguien del Partido Socialista. La diferencia es cómo afrontar esos casos. Nosotros, quien lo hace, lo paga. Ustedes, Luis, sé fuerte. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y, por tanto,
Pues lamento recordárselo una vez más. Quizá ustedes en el futuro tengan una actuación que sea más defendible y que no haga que se les pueda repetir continuamente que destrozaron un disco duro, que lo rayaron, que lo formatearon 35 veces, que dijeron Luis es fuerte a un señor corrupto. Es posible que ustedes en algún momento futuro no tengan ese pasado tan cercano, pero en este momento se lo vamos a recordar una y otra vez, como un martillo o como un punzón, el que utilizaron ustedes para los discos duros destrozarlos. Dice usted que no llamemos delincuente a quien confiesa haber cometido 2 delitos fiscales. Pero, oiga, aplíquense el cuento. Sí, mire, tiene bien cerca la orden, léasela y aplíquela. Pero, ¿cuántas veces llaman ustedes delincuentes a gente que no solo está condenada, sino que es honrada y que es honesta? ¿Cuántas veces lo hacen ustedes? Si lo hacen a diario, si lo hacen continuamente, si es su discurso. Es una hipocresía infinita que usted venga aquí a decir, oiga, a rasgarse las vestiduras. Mire, a una persona que comete 2 delitos y que lo reconoce, yo le llamo ciudadano ejemplar. Ciudadano ejemplar que se va con una presidenta ejemplar de vacaciones a cargo de los contribuyentes españoles y de los madrileños. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted que un ciudadano ejemplar defraude 350.000 euros a la hacienda pública? ¿Qué le parece? ¿Está usted con el ciudadano ejemplar que defrauda 350.000 euros o con el fiscal que persigue el delito? ¿Con quién está usted? Curiosamente, defienden ustedes al ciudadano ejemplar que defrauda 350.000 euros y atacan al fiscal que persigue el delito. Y habla usted de que este gobierno va de fracaso en fracaso. Tengo solo 1 minuto y 43 segundos. Suerte que ha tenido, porque mire, hablemos de fracasos del Partido Popular. Algunos, así, al azar, ¿no? Les agradezco, por cierto, el informe a la Comisión de Venecia que pidió el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y que aclaró que la ley de amnistía es absolutamente normal en Europa, que no afecta al principio de igualdad, que no afecta a la separación de poderes y que en 54 países de Europa, en todos ellos hay leyes de amnistía, también en España, la del año 77. Bueno, yo creo, pero no puedo probarlo y por tanto es una hipótesis. Yo creo que en la dirección del Partido Popular hay un militante del Partido Socialista infiltrado. Yo creo, porque el mismo que pidió el informe a la Comisión de Venecia, que le pareció que era una buena idea presentar una querella por financiación irregular contra el Partido Socialista que ha durado unos cuantos días, y me imagino que será el mismo que en la Comisión de Justicia de esta Cámara aprobó una ley que ustedes ahora critican duramente. Porque yo no me creo que ustedes no se dieran cuenta, porque yo les conozco y sé que ustedes se leen los papeles. Si yo pensara que ustedes no se dieron cuenta en la Comisión de Justicia de la Ley de Antecedentes Penales y de las enmiendas que se introdujeron, si yo pensara que ustedes no se dieron cuenta, pensaría que son ustedes unos inútiles, y no lo pienso. Yo creo que ustedes eran conscientes de lo que votaban y que, como ha pasado tantas veces en la historia del PP, pues sale una noticia en prensa y ¡ay, Dios mío!, el líder que le tiemblan las piernas y cambia de opinión. Eso es exactamente lo que pasó. Porque ya le digo, es mucho peor pensar que no se dieron cuenta. Yo no creo que sean ustedes unos inútiles, no lo creo. Y por eso no creo que su versión fuera cierta. Miren, todo lo que hacen debe con su finalizar, discurso, por favor. todo lo que hacen con su discurso, absolutamente hiperventilado y extremista y ultra, es tapar su falta de proyecto. Su falta de proyecto absoluto. Ustedes quisieron fingir que hacían un giro social, les duró 30 minutos, un giro social, por cierto, que eran recortes, que era volver a los permisos de paternidad y maternidad antiguos, a los que no eran un derecho, a los que necesitaban un acuerdo entre trabajador y empresario. Es decir, su giro social es como su credibilidad en materia de corrupción. Poquita, poquita. Su película es no mucho ruido y pocas nueces, mucho fango y poca utilidad. Gracias. Gracias.